El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología, con nuestro invitado especial, el fundador de este proyecto, el doctor Alcides Lozano. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí, un placer para estar con ustedes para transmitir nuevamente información muy importante sobre enfermedades neurológicas. Excelente, Dobby. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de meningitis bacteriana. Es un tema, si no me equivoco, es la primera vez que lo vamos a abordar. Eh, Suena así como que un poco fuera del contexto de la neurología, digo, al menos así suena de inicio, pero vamos a ver cómo lo podemos, cómo es el contexto de este padecimiento, Doc. Eh, ¿Cómo podríamos iniciar? ¿Qué viene siendo la meningitis bacteriana, Doc? ¿Que es una enfermedad, es un padecimiento, es una bacteria tal cual, como se adquiere? Ok, bueno, la meningitis bacteriana es una enfermedad neurológica. Se llama así dado a que es debido a una infección, en este caso una bacteria que provoca un proceso inflamatorio en el tejido cerebral, en este caso a nivel de principalmente de las estructuras que rodean y cubren a nuestro sistema nervioso central, en este caso las meninges. Las meninges son unas capas que rodean a nuestro cerebro y que dentro de las funciones que realizan estas estructuras, aparte de dar ciertos aportes nutritivos, también protegen a nuestro sistema nervioso frente a algún agente agresor. Entonces, cuando ocurre una infección, en este caso debido a una bacteria, que pueden ser diversos tipos de bacterias, provoca este proceso inflamatorio que se llama meningitis y por eso hay el término de meningitis bacteriana. ¿Cómo pudiera explicar que inicia el proceso de este padecimiento, ¿no? Cuando uno adquiere la bacteria, ya empieza a presentar sintomatología reflejada a nivel cerebral de forma inmediata, o es algo que se va reflejando de forma gradual. Bueno, es una pregunta que tiene muchos aspectos a tratar. Ok, Para empezar, bueno, los síntomas pueden ocurrir de manera aguda o subaguda, ¿sí? Esto quiere decir que pueden desarrollarse desde un paso de horas hasta algunos días después de que adquirimos esta bacteria. Ahora, no todas las bacterias van a provocar el desarrollo de esta enfermedad. Dado que, bueno, nuestro sistema inmunológico pues, ayuda a conferir protección contra este tipo de infecciones. Y aparte, nuestro sistema nervioso tiene también mecanismos que lo ayudan a protegerse contra algún agente infeccioso que pueda ocurrir en nuestro organismo. Entonces, cuando ocurre la infección y ya llega al sistema nervioso es cuando se desarrolla la meningitis y esto puede ser por diversos factores. En ocasiones ocurre porque la persona tiene el antecedente de alguna infección o está cursando con una infección respiratoria y esto provoca que haya una diseminación a nivel del sistema nervioso desarrollando el cuadro de meningitis. En ocasiones también se toman como antecedentes ciertos factores, por ejemplo, personas que tienen antecedente de sinusitis crónica, problemas a niveles del oído medio de origen infeccioso, por esa contigüidad, o sea, son regiones anatómicas que están muy cerca de nuestro cerebro, pueden ir diseminándose y desarrollar la infección a nivel del cerebro, provocando los cuadros de meningitis. Y pues obviamente también dependiendo de otros factores propios de cada organismo. Ahora, esta infección puede presentarse en cualquier grupo de edad, desde los recién nacidos hasta el adulto mayor. ok. ¿Sí? Obviamente que va a haber diferentes factores de riesgo que van a predisponer al desarrollo de esta infección
en ciertas personas. No son los mismos factores de riesgo los que se presentan en los recién nacidos. Como en los adultos, ¿no? Así es, como en los adultos. Y obviamente que también hay una cierta variabilidad en cuanto al germen que puede desarrollar la meningitis, dado que no es solamente una bacteria la que puede provocar la meningitis bacteriana. Hay muchas bacterias, obviamente unas con mayor frecuencia que otras, que pueden desarrollar esta infección. Pero aquí también algo muy importante es que esto es una urgencia neurológica también, porque aunque ha habido una disminución en los últimos años del número de casos, eso no quiere decir que se deba de tratar como cualquier enfermedad infecciosa, ¿sí? Estos mismos, las mismas barreras que protegen a nuestro sistema nervioso también predisponen a que, o más bien favorecen a que los medicamentos, ¿sí? También no atraviesen tan fácilmente hacia el cerebro. Por lo tanto, estos medicamentos que se tienen que administrar en estos pacientes en todos los casos, tienen que administrarse a través de vía intravenosa, y esto solamente se puede ofrecer dentro de un medio hospitalario. Ok. Eh, Vamos a trazarnos un poquito de todo el contexto. Bien mencionó un punto importante, que no solamente es una bacteria, sin embargo, es un gran cúmulo de bacterias, ¿no? Que pueden existir, los cuales se predisponen el factor de riesgo. Más sin embargo, existen lugares, factores sociales, quizá de igual manera dentro de casa, donde se pueda o donde exista el riesgo más alto de adquirir alguno de estos tipos de bacterias. O sea, hay factores de riesgo dentro de nuestro propio hogar que pudiéramos quizá limpiar, pudiéramos quizá descontaminar, o pues más que nada para evitar el contagio, ¿no? Sí, bueno, obviamente que va a depender mucho del germen. Si pudiéramos nombrar rápidamente las bacterias que normalmente o que se asocian con mayor frecuencia al desarrollo de meningitis bacteriana, bueno, pues tenemos el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, también Haemophilus influenza. Muchas de estas bacterias provocan enfermedades a nivel de las vías respiratorias. Ahora, no todos los casos que tienen una infección de vías respiratorias debido a este germen van a provocar un cuadro de meningitis. También ahí debemos de considerar ciertos factores propios del organismo. Bueno, en el caso de los neonatos debemos de tener mucho cuidado, porque los síntomas pueden ser muy poco sugestivos, pero no hay que olvidar que los recién nacidos todavía no tienen su sistema inmunológico completamente desarrollado como el de los adultos. Y esto pues obviamente le predispone el hecho de desarrollar este tipo de infecciones en ciertos casos. Obviamente también si es un paciente prematuro, que tuvo el antecedente de algún cuadro infeccioso a través bueno, cuando estuvo en el trabajo de parto, por ejemplo, Ujú. la mamá. Obviamente también la vía por la cual fue obtenido el bebé también pudiera influir. Y bueno, un factor también que influye ahí son las vacunas. Las vacunas, ya se ha visto y se ha observado que gracias a ellas se ha habido una disminución de casos, tanto en países de primer mundo como de tercer mundo, de los cuadros de meningitis, porque ya se están aplicando de manera rutinaria este tipo de vacunas que van dirigidas contra este tipo de De bacterias. Entonces, bacterias. eso ha permitido una disminución en el número de casos. Y bueno, el gran porcentaje de cuadros de meningitis se pueden adquirir en el exterior. O sea, es lo que nosotros llamamos como meningitis comunitaria. Pero no todos los casos son así. Algunos casos se adquieren dentro del hospital, ¿sí? Como les comentaba, a veces las personas ya tienen el antecedente de un proceso infeccioso en desarrollo, por ejemplo, una neumonía, que esto puede provocarse por una infección por Haemophilus, por estreptococo. Y el paciente, al estar cursando con este episodio, la bacteria puede desarrollar un cuadro de bacteremia. Esto quiere decir que hay un proceso infeccioso generalizado en todo nuestro cuerpo, y esto puede provocar que se disemine hacia nuestro sistema nervioso, provocando el cuadro de meningitis. Ahora bien, cuando ya se disemina directamente al sistema nervioso, aquí creo que van dos preguntas complementarias, ¿no? Que ¿cuáles son los síntomas y cómo es que de forma interna actúa esta bacteria dentro del sistema, ¿no? Lo destruye, quizá interrumpe cierto tipo de conexiones. ¿Cuál es el fin de que esta bacteria esté dentro del sistema nervioso y cómo lo va destruyendo poco a poco? Cuando ocurre un proceso infeccioso dentro de nuestro cerebro, bueno, las manifestaciones clínicas son diversas. Vamos a hablar un poquito más de la población adulta.
dado que en los niños y en los recién nacidos los síntomas son muy inespecíficos, son varios. Pero bueno, hablando de la población adulta, los síntomas clínicos más característicos que el paciente acuda por presentar dolor de cabeza, fiebre, alteraciones en el estado de alerta y rigidez nucal. Esos son los síntomas más característicos. No todos los pacientes van a presentarse con todos estos síntomas. Hay algunos que nada más vienen por cuadro de dolor de cabeza, hay otros pacientes que solamente desarrollan fiebre, pero por eso la importancia de tener una alta sospecha también y obviamente también realizar un examen neurológico apropiado que nos permita sospechar en este proceso infeccioso, ¿sí? Aquí sí es muy importante el realizar estudios que nos permitan confirmar este diagnóstico, porque bueno, si bien es cierto, vamos a tener la sospecha clínica por los síntomas que va a tener el paciente, aunado a los antecedentes que pudieran conferirle un mayor riesgo a presentar este tipo de enfermedad, también vamos a requerir otros estudios. En este caso, podemos requerir algunas veces estudios de imagen, pero también aquí es bien importante el estudio del líquido cefalorraquídeo, que solamente se puede obtener a través de una punción lumbar. Ok. ¿Sí? La punción lumbar es un procedimiento en el cual atravesamos o llegamos a este espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, obtenemos esta muestra para enviarla al laboratorio y que nos permita confirmar el diagnóstico de que se está tratando de un cuadro de meningitis bacteriana. Ok. Ya, si un paciente llega, porque los síntomas que acaba de describir son, diría, y digo, me atrevo a decir, son muy quizá generales en el aspecto de que un paciente lo pudiera confundir con alguna cefalea, o alguna fiebre, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y desafortunadamente en ese tipo de situaciones no lo vemos como de urgencia, ya hasta que pasa algo ujú. catastrófico, ¿no? Eh, Cuando un paciente llega así, ahorita en el proceso que nos acaba de platicar cómo es la valoración para llegar al diagnóstico, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿qué va a esperar un paciente que a lo mejor en este momento esté teniendo la sospecha de que ya está presentando un cuadro quizá de meningitis bacteriana? ¿Qué esperar cuando llegamos a la consulta con ustedes, doc? Bueno, como les comentaba, la evolución del padecimiento puede desde algunas horas hasta algunos cuantos días. A Ok. veces puede tener un curso un poco más lento porque también hay que tomar en cuenta otros factores que pueden ahí influir en la respuesta del huésped a la infección. Pero de persistir la infección, obviamente el riesgo de mortalidad es alto y también el riesgo de quedar con algunas secuelas. Cuando ocurre este proceso infeccioso, obviamente hay una respuesta inmunológica en el sistema nervioso también, pero que esto también puede provocar ciertas consecuencias. Y bueno, la importancia de hacer un diagnóstico temprano nos va a permitir también el inicio de un tratamiento, en este caso el uso de antibióticos, para detener la infección Ujú. en nuestro sistema nervioso. Y pues sí puede haber algún riesgo de secuelas en los pacientes, que en este caso puede provocar algún cuadro de debilidad en alguna parte del cuerpo, puede provocar inclusive como de manera secundaria epilepsia, deterioro cognitivo, en algunos casos puede haber inclusive pérdida auditiva. Entonces sí hay riesgo de dejar secuelas. Obviamente también va a depender de qué tan agresivo haya sido el proceso infeccioso, la respuesta del cuerpo hacia a la enfermedad por sí misma y obviamente también el agente que haya provocado la infección, porque bueno, en algunos casos nos vamos a encontrar ante un paciente que tiene cierto inmunocompromiso, pacientes con el uso de esteroides de manera crónica, pacientes diabéticos, pacientes ya con edad avanzada, que aparte tienen diversas enfermedades también que pueden afectar ahí la respuesta de su cuerpo a la infección y pues obviamente son factores que pueden llegar a influir. Ahora, dentro de las otras complicaciones que puede provocar un cuadro de meningitis bacteriana, puede inclusive formar abscesos a nivel cerebral y estos obviamente pues provocar mayores datos de focalización en nuestro cuerpo, como debilidad, epilepsia, etcétera. Inclusive un cuadro de vasculitis infecciosa, ¿sí? La infección puede provocar la formación de pequeños trombos dentro de las arterias cerebrales y esto provocar infartos a nivel cerebral. Entonces son múltiples las complicaciones que puede tener un paciente por un cuadro de meningitis. Sí, aquí creo que o sea, lo está planteando de una forma generalizada, pero si bien lo describe, pues cada persona va a reaccionar de forma diferente. Eh, Mencionaba un tema del tratamiento anteriormente que se aplicaba vía intravenosa. ¿Pudiera platicarnos
qué tipo de tratamiento es el que se le suministra al paciente una vez que tengamos el diagnóstico. Y también pues una pregunta que siento que va familiarizado. ¿Qué sucede con aquellas personas que se empiezan a automedicar? Sí, bueno, son preguntas muy importantes. El tratamiento es con antibiótico, ¿sí? Y estos antibióticos deben administrarse por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque son medicamentos que tienen que atravesar esta protección que tiene nuestro sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica, y tienen que ser dosis muy altas. Entonces, por la vía oral no van a ser suficiente. Y el tratamiento se tiene que iniciar de manera temprana. En ocasiones, si la sospecha es muy alta, a veces se inicia el tratamiento incluso antes de tener la muestra de líquido cefalorraquídeo por la punción lumbar, pero sí necesitamos hacerla pronto, la punción lumbar, no podemos esperarnos tanto tiempo. Y obviamente también estar muy atentos a qué factores son los que pudieran favorecer al huésped, a este caso a la persona, de presentar alguna meningitis bacteriana por cierta bacteria, cierto germen. En algunos pacientes los factores de inmunocompromiso predisponen al desarrollo o la adquisición de, por ejemplo, listeria, por ejemplo, los pacientes diabéticos, pacientes mayores de 50 años. En los neonatos, pues también el antecedente, o en los infantes, el hecho de que si están o no vacunados, que también pudiera hacernos pensar en cierto tipo de bacteria. O incluso la antecedente exposición a algún paciente que tuvo un cuadro, por ejemplo, por Neisseria meningitidis. Si uno se expone, no tiene las adecuadas medidas de higiene, puede también adquirir este tipo de infección. Entonces, eso es lo que nos orienta hacia cierto tipo de bacteria que pudiera provocar el cuadro de meningitis. Y bueno, en este caso se inicia un tratamiento antibiótico de manera empírica, o sea, un tratamiento antibiótico que va a cubrir la gran parte de los gérmenes que pueden provocar la meningitis. Y a espera de lo que nos reporte el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que en este caso es observar qué bacteria se desarrolla dentro de este líquido, que nos dé ya un tratamiento específico contra esa bacteria para completar los días de tratamiento y obviamente destruir la bacteria que se encuentra en el sistema nervioso. La causante, se podría decir. Exactamente, la bacteria causante que provocó el cuadro de meningitis, y pues obviamente estos pacientes van a requerir una monitorización continua en medio hospitalario. No se deben de tratar de manera ambulatoria, no es lo apropiado. Sí, más que nada por la situación de urgencia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un paciente que está en tratamiento, ¿cuáles pudieran ser sus reacciones esperadas? Es decir, ¿qué tipo de complicaciones pudiesen darse? Obviamente, pues por cualquier factor que de los cuales se acaba de mencionar, ¿no? Que a lo mejor no se diagnostica a tiempo, que ya esté muy avanzada, inclusive que ya tenga algún tipo de enfermedad de medicina interna, por ejemplo. ¿Cuáles son estos criterios que se pudieran esperar como factores ya extremos? Bueno, puede provocar el desarrollo de crisis epilépticas, en este caso sería una epilepsia secundaria, para lo cual también va a requerir manejo con antiepilépticos. En casos donde los pacientes tienen una disminución importante del estado de alerta, si la persona no es capaz de pasarle los líquidos, la saliva, puede requerir incluso la colocación de ventilación mecánica. Esto quiere decir que el paciente pueda quedar intubado. Y pues obviamente estar atento a las complicaciones que también puede desarrollar un paciente con meningitis, el desarrollo de abscesos, por ejemplo, y pues obviamente algunos casos que también puedan provocar hipertensión intracraneal si requiere algún procedimiento como la colocación de una válvula de derivación para disminuir la presión intracraneal. Entonces, por eso la importancia de que deba de estar monitorizado y vigilado, sobre todo dentro de las primeras horas. Teóricamente, cuando se inicia el tratamiento, se esperaría una mejoría del paciente, sobre todo de los síntomas que estuvo presentando Claro. al inicio del cuadro. Y aquí también la importancia es completar los días de tratamiento, porque no es raro que si el paciente afortunadamente se diagnostica a tiempo y tiene una buena respuesta al manejo, en unos cuantos días, puede inclusive ya prácticamente estar asintomático, pero eso no forzosamente quiere decir que el tratamiento debe de ser interrumpido ya en ese momento. Aquí la importancia del uso de antibióticos no nada más para los cuadros de meningitis, sino para cualquier enfermedad infecciosa
que se completen los días de tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no puede haber una reactivación de la enfermedad o que esa bacteria pueda, lo poco que quedó, al no destruirse por el tratamiento interrumpido del antibiótico, se pueda hacer resistente a ese antibiótico y próximamente desarrollar una infección multiresistente a los O antibióticos. sea, sí son muchos los factores de desarrollo, factores ambientales, factores externos, factores Sí, internos, sí, sí. los cuales pues colaboran dentro de todo este padecimiento. Eh, Me surge mucho ahorita una pregunta Doc, que igual me gustaría que nos pudiera apoyar a contestarla. A veces muchas personas no logramos entender este término de qué pasa con un paciente que es asintomático, cuál es la diferencia entre uno y el otro, en los que sí presentan síntomas contra los que no presentan síntomas. Porque como usted bien dice, si yo ahorita en este momento me siento bien y a lo mejor puedo ser asintomático, yo no voy a saber hasta que ya presente síntomas, ¿no? Pero pudiera yo hacer algo para poder tratarme antes. Sí, obviamente aquí la importancia es acudir a una valoración oportuna para obviamente dar un diagnóstico preciso en el menor tiempo posible. La variedad de síntomas cambia de acuerdo al grupo de edad, como les comentaba, no van a ser los mismos síntomas en todos los pacientes. Incluso en pacientes adultos los síntomas pueden variar. A veces, inclusive en el adulto mayor, solamente puede llegar a presentar deterioro del estado de alerta. Esto quiere decir que el paciente está más dormido de lo normal, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, un dato que nos orienta mucho a los médicos es la rigidez nucal, es el hecho de que el paciente sienta dolor al momento de hacer ciertas maniobras de flexión del cuello, pero en los pacientes mayores, a veces eso puede ser debido a un problema de degeneración Claro. articular. Entonces, hay que tener ahí la sospecha y obviamente, pues también que se pueda revisar apropiadamente al paciente. Y pues obviamente vamos a requerir mucho el apoyo aquí de pruebas complementarias, como les comentaba, de la punción lumbar. Aquí el uso de los exámenes de laboratorio de sangre no nos van a confirmar como tal el diagnóstico, digo, nos pueden hacer sospechar de un proceso infeccioso, pero para saber si realmente esta infección ya está localizada a nivel del líquido cefalorraquídeo, en este caso a nivel del sistema nervioso, requerimos el uso de la punción lumbar en los pacientes. Ok, más que nada para tener el diagnóstico adecuado. Exacto. Doc, hemos llegado al final de esta consulta virtual. ¿Algo más que desea agregar para las personas que nos están viendo? Y pues de igual manera, si nos puede compartir la ubicación de donde está consultando actualmente por si requerimos algún tipo de valoración o consulta o algún tema de igual algún paciente que se quiera acercar inclusive para ver el tema de la prevención. Sí, bueno, los pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, es importante una atención oportuna. Los signos más frecuentes que llegan a presentar los pacientes con meningitis bacterianas, fiebre, dolor de cabeza, rigidez nucal, alteraciones en el estado de alerta. Un tratamiento antibiótico oportuno va a disminuir el riesgo de complicaciones en los pacientes. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta, pues pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde responderemos lo mejor posible las preguntas que tengan. Y actualmente nos encontramos atendiendo en el Saltillo, en el Centro Hospitalario de la Concepción, y también aquí en Monterrey, en la Calzada del Valle 325, en San Pedro. Perfecto, pues muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo y pues como cada lunes espero tenerlo con un nuevo tema interesante. De igual manera, pues si hay alguna pregunta o comentario o si podemos abrir una segunda parte de meningitis bacteriana quizá para saldar un poquito más o abordar un poquito el tema del tratamiento, Claro. este, estaría excelente, Doc. Pues suscríbanse a todas las redes sociales del Dr. Alcides, van a aparecer en pantalla. Recuerden que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, reumatológicas, neurológicas, hematológicas, entre otro tipo de especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito lunes y un excelente inicio de semana y nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología con el doctor Alcides Lozano. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, producción. Hasta luego.